nosotros vamos a ir con nuestra primera nota y tiene que ver, nosotros venimos hablando hace mucho, diría hace un montón, pero digo específicamente desde que asumió el presidente Javier Milei, hablamos de la pérdida de los salarios de los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de San Juan y de las universidades públicas. De hecho, hay una ley que el gobierno, el Ejecutivo, no implementa. En este caso está con nosotros Ricardo Coca, secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Ricardo. Hoy traes un tema, digamos, interesante. Vamos a hablar, hay unas plaquitas que tenemos sobre el endeudamiento de los docentes y no docentes de la universidad. Sí, bueno, esto surge un poco también del dato del Banco Central, en donde el endeudamiento de las familias en Argentina está en un récord que solamente se alcanzó en el año 2004, ¿no? El endeudamiento ya alcanza el 12,7% de las familias, la morosidad específicamente, ¿no? Y 27% de los argentinos tienen problemas de endeudamiento y de morosidad, ¿no? Entonces nosotros trasladamos este análisis hacia adentro, ¿no? Y bueno, le pedimos a la gente de liquidación de sueldos que nos hiciera un informe y surgieron datos que se corresponden exactamente con lo que es el tema nacional, ¿no? Si ustedes miran esta primer placa, el endeudamiento, el total de docentes y no docentes con préstamos, docentes 162 docentes y no docentes 280, 442 el total, que es más del 15% de la planta de la universidad, ¿no? Y los importes, fíjense que son de 31 millones y totalizan, y del otro de 101, o sea que totalizan 132 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que acá no estamos considerando el endeudamiento que esas personas también tienen con tarjetas, claro, que nosotros no podemos entrar a pedir esos datos, esto incluye sino que el salario. Esto es básicamente lo que llega al recibo de sueldo de las personas que, bueno, van a hacer préstamos que obtienen a través de mutuales, a través de gremios y demás. Generalmente el mayor endeudamiento está en el tema de mutuales y que, bueno, marca un poco cuál es la realidad de cómo se había deteriorado el salario y de cómo se da esta realidad en el orden nacional, ¿no? Esta economía a dos velocidades. Hoy también el gobierno festejó el dato de un 2,5 de crecimiento en el primer semestre, sí. Pero bueno, eso lo contraponemos con un 27% de argentinos que tienen problemas de morosidad. Eso está indicando que, bueno, ese crecimiento se está concentrando en pocas manos y que no llega a la totalidad. Y esta plaquita también es muy interesante porque ahí hacemos un análisis solamente de los no docentes. ¿Por qué? Porque en docentes es más complejo porque hay distintas dedicaciones, ¿no? Claro. Simples, semis y exclusivos. Los no docentes que tienen las 35 horas semanales de trabajo, estos son aquellos que tenían ingresos netos, o sea que su recibo estaba por debajo de 1 millón de pesos, incluyendo el básico, la antigüedad, título y todo lo demás, ¿no? Fíjense que 77 personas percibían entre 800.000 a 1 millón de pesos. Esta es la franja que está, si se quiere, mejor de estas personas que tienen endeudamiento. Pero vamos al otro extremo. Hay 11 personas que cobran entre 0 y 200.000 pesos. Claro. ¿No? Es decir que la mayoría de su salario se va en este proceso de pagar deudas, ¿no? Que tiene una característica muy particular porque este endeudamiento que se está dando en el país, la gente cómo lo está sosteniendo, cómo lo está apalancando. En primer lugar, con tarjetas. Las tarjetas de crédito que antes se usaban para compras más puntuales, electrodomésticos en cuotas y demás, hoy se usan fundamentalmente para pagar alimentos y para pagar medicamentos. Y a la vez crece exponencialmente el pago de saldos mínimos de la tarjeta. Claro. Con lo cual estamos hablando que refinanciar un saldo mínimo de tarjeta es algo así como una tasa del orden del 240%, ¿no? Entonces, quien entra en este proceso de endeudamiento difícilmente pueda salir si no hay políticas públicas que estén orientadas a frenar este proceso. Bien. Ricardo, bueno, se observa, más allá de la torta más grande, otros números que también dejan preocupaciones, ¿no? O algunos
no docentes que cobran entre 200.000 y 600.000 pesos, que también es un porcentaje alto de la torta. Claro. O sea, cuando uno mira todo esto, estamos hablando de ese 15%, que en realidad, cuando recibe el depósito y se le descuenta todo lo demás, tiene muy pocas posibilidades de llegar a fin de mes. No le queda mucho mes para completar. Es que eso es lo que me preocupa. Digo, ¿qué nos dice sobre la vida real de estas personas con este nivel de endeudamiento y con este nivel de lo que cobran? Incluso ayer hablábamos con Marcelo Alós, por ejemplo, de lo que sale criar un hijo en San Juan. Entonces hablamos de un sueldo, que tomamos sueldos por encima de la media, de 1.900.000 pesos de una persona. Criar un hijo le cuesta el 30% de su salario. Vos imagínate, estas personas con ese sueldo, teniendo hijos, que puedas tener 1 o 2 hijos, ya sea chiquitos o en edad escolar, pero que tenés un costo, y lo que él estaba sacando, no hablamos de deportes ni actividades extracurriculares, simplemente es alimentación y el tema de salud. Entonces, ¿cómo es la vida real de estas personas y qué, en este caso, qué dice el gobierno nacional al respecto? Sí, bueno, la verdad que es muy complicada y, como yo decía, no hay políticas públicas que permitan algún tipo de solución, ¿no? La oposición está insistiendo con esto de presentar algún proyecto en orden a facilitar créditos más blandos de los bancos para cambiar tasas que son muy duras por tasas que sean más accesibles. Yo recién decía, el peor infierno para esa persona es que tenga que pagar un mínimo de tarjeta de crédito, porque empieza en una bola infernal con tasas del 240% anual. Entonces, si hubiera un plano, una política pública del gobierno nacional que permitiera generar préstamos personales con tasas más bajas, las personas podrían entrar en un proceso de rollover de deuda, ¿no? O sea, de renovar deuda a tasas más bajas. ¿Qué es lo que pasa sin ir más lejos con el país, ¿no? Nuestro país, hoy por hoy ha bajado el riesgo país, pero así todo sigue sin poder lograr que las tasas a las cuales va renovando la deuda bajen en forma significativa, ¿no? La deuda nominal y porcentual de nuestro país está creciendo. Y esto, bueno, se traduce, como decíamos, en una economía de 2 velocidades. Una que tiene crecimiento, que está relacionada a crecimiento minero, crecimiento combustible, crecimiento de la pampa húmeda a través de lo que son exportaciones de soja y demás. Y otra que es la industria y los servicios. Los servicios, fundamentalmente el comercio, que también va perdiendo cada vez más. La industria, con un proceso de destrucción de empleo y destrucción de empresas que no vamos a decir que es inédito en nuestro país, porque ya lo vivimos en otros procesos, pero que muestra cómo hay un modelo absolutamente dirigido a lo extractivista y a la primarización, ¿no? Entonces eso, indudablemente que ya se va notando en esta vida de la sociedad, en las personas de carne y hueso que cuando quieren salir a comprar no lo pueden hacer. Y más allá, digamos, de esto a nivel nacional y lo que está pasando, ¿la universidad puede hacer algo al respecto? Porque digo, estamos viendo justamente los no docentes que se endeudan mucho más que los docentes, pero también estamos analizando que su salario es distinto. Y que la verdad es que en definitiva lo estás planteando, debe ser muy difícil sobrevivir, porque si encima te estás endeudando, estás pagando lo anterior, ¿la universidad puede hacer algo al respecto? Nosotros tenemos una limitación que es la paritaria nacional, ¿no? O sea, que es una limitación y a la vez una ventaja, ¿no? Hoy un docente de nuestra universidad cobra igual que un docente de la UBA o que un docente de cualquier universidad del país. Eso unifica y da un piso de igualdad. Así que bueno, por el lado salarial es muy difícil hacerlo. Sí, por el lado de la capacitación financiera, estamos empezando a generar algunas herramientas de capacitación como para brindar tips o herramientas para que las personas que están en esa situación o aquellas que están empezando a caer en esa situación tengan elementos como para poder defenderse de algo que se va a seguir prolongando en el tiempo. Lo más preocupante de este dato del Banco Central es que la curva sigue creciendo, no hay un amesetamiento. Claro. Hace un mes atrás el gobierno, como estaba preocupado por este número, empezó a hablar de un amesetamiento en el tema de endeudamiento. Y la verdad que cuando uno lo mira, indudablemente que eso no se está dando. Tal cual. Preocupante. Como siempre, muchísimas gracias, Ricardo, por estar acá y mantenernos al tanto. Bueno, siempre tenemos la esperanza, elegimos creer, en este caso, que el gobierno nacional se des cuenta del error que está cometiendo. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Le mostramos una de las empresas que hacen posible este proyecto.